Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos vean en la sesión grabada. En este momento estamos en vivo haciendo nuestra segunda sesión de nuestro módulo 11. Les agradezco mucho su asistencia. A las personas que están aquí conectadas, Erika Espinosa, Alejandra y Janet Ventura, muchas gracias. Ya conforme vaya avanzando la sesión, bueno, pues ya se irán incluyendo varios compañeros. Vamos a dar inicio con la explicación de nuestra sesión. Y bueno, les agradezco mucho, les recuerdo mi nombre, Carla Rocío Lino del Real, estoy para ayudarlos, para apoyarlos en todo lo que sea posible. Les recuerdo dudas que puedan tener o presentarse, vía mensajero se contestan más rápido. Bueno, pues vamos a empezar. Estaremos trabajando en esta semana con nuestra unidad 2, operaciones y soluciones de ecuaciones algebraicas. Ya el grado de complejidad puede tender a ponerse un poquito más difícil o un poquito más complicado, pero es aún básica las matemáticas que estamos viendo, así que no se preocupen. Con la base de lo que vimos la semana pasada, esta semana 2 y 3 vamos a estar trabajando con operaciones y con todos los recursos que vienen dentro de la plataforma les será de mucha ayuda. ¿Qué vamos a ver durante nuestra sesión? Bueno, pues vamos a estar dándoles la bienvenida y esta breve introducción. Vamos a ver los recursos de nuestra semana 2, las actividades de nuestra semana 2. Vamos a tener una explicación de las actividades integradoras con ejemplos. Vamos a tener un espacio para las dudas y las frases de la semana. Les recuerdo los recursos. Es necesario que los revisemos, cada uno de ellos. De esta manera vamos a tener las bases que nos van a ayudar a realizar nuestras actividades integradoras. Es importante que los revisen. Les recuerdo, nuestra semana que vamos a estar trabajando, semana 2, es del 20 de septiembre al 26 de septiembre. Entonces les recuerdo que el domingo cierra nuestra plataforma a las 11:55 de la noche y a partir de ese momento no se pueden enviar actividades de la semana 2. En esta semana 2 vamos a estar realizando las actividades integradoras Algebrando la Vida y Álgebra en mi negocio. Les recuerdo las actividades formativas traduciendo al álgebra y operaciones básicas con polinomios. Es importante que realicen las actividades formativas, ya que estas les dicen cómo van avanzando en el conocimiento o cómo van desarrollando de alguna manera los aprendizajes que van adquiriendo. Entonces es una manera de ver cómo vamos, ¿ok? Vamos a ver en nuestra semana, en nuestra primera actividad integradora, nuestra actividad integradora 3, Algebrando la Vida. En esta actividad van a ayudar con sus conocimientos de álgebra a Brenda y Alejandro para realizar un proyecto de agricultura para construir 2 invernaderos, para cultivar sus propios vegetales. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Bueno, nosotros vamos a entregar una presentación digital, la cual debe de tener en la primera diapositiva una portada con los datos de identificación. Posteriormente va a tener diapositivas donde desaparezcan la resolución del problema 1 y 2 con sus procedimientos y las respuestas a las preguntas que se nos plantean dentro de la plataforma. Y 5 ejemplos donde se exponga la utilidad del álgebra para resolver problemas cotidianos. Entonces es importante que tengan el desarrollo y es importante que entreguen una presentación digital. Si a ustedes les solicitan entregar un archivo de texto, bueno, entregan un archivo de texto. Es parte de su calificación el que estén entregando o realizando las actividades como les indican. Entonces, en esta actividad nos están solicitando que nosotros realicemos una presentación digital, que es una presentación como esta que están viendo ustedes, una presentación en PowerPoint, la cual es importante que la realicen de esta manera porque es parte de la indicación que nos solicitan. Y bueno, para ver cómo podemos resolver, les voy a poner o a plantear un problema similar al que les presenta plataforma. Y nos dicen, Ramón empezó la construcción de invernaderos. El primero tendrá un ancho de 3 a la 2 metros y de largo 3 a la 5 metros. Entonces, recordemos que nos están diciendo que al tener estas dimensiones, pues tendrá una forma rectangular. Y nos dicen que el ancho de nuestro invernadero, que sería la parte más corta, sería 3 a la 2 y la parte más larga sería 3 a la 5. Entonces, ustedes van colocando
los datos. Siempre recuerden que en matemáticas es importante identificar los datos que tenemos y ponerlos para de esta manera ir resolviendo nuestro problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos y nos dan esto. Ahora vamos a la pregunta. Nos dicen, calcula el área del primer invernadero utilizando tus conocimientos sobre los productos de potencia. Aquí es importante remarcar que nos están usando que nosotros debemos de utilizar producto de potencias. Entonces, tienen que resolver en base al producto de potencias. Y ahorita vamos a ver cómo es. Dentro de los recursos viene lo que es el producto de potencias. Entonces, es por eso que es importante el que lo revisen de esta manera, ¿ok? Entonces, perdón. Vamos a ver. Primero nos están diciendo que lo hagan base al área. Permítanme un poquito para contestar una llamada. Una disculpa. Les decía, primero tenemos que identificar la fórmula de la cual vamos a obtener el área. Y el área nos dicen que es base por altura, entonces es una multiplicación. Vamos a realizar entonces, vamos a identificar que el área será la base o lado por lado, porque estamos hablando de un cuadrado. Entonces nosotros pondríamos nuestros datos donde tenemos el ancho, que es 3 a la 2, y el largo, que es 3 a la 5. Recordemos que nos están pidiendo que utilicemos producto de potencias. Entonces, ¿qué tendremos que realizar? Esta será nuestra fórmula, nuestro resultado. Pero para llegar al resultado, vamos a desarrollar lo que es el producto de potencias. El producto de potencias, existen dos diferentes formas de llegar a ellos. Uno es donde tenemos la misma base, pero distinta potencia. ¿Qué es esto? Bueno, aquí recordemos que la base es la misma, pero la potencia es diferente. Cuando la potencia es diferente, lo que hacemos es que dejamos la misma base, pero sumamos las potencias, que es el caso de nuestro ejercicio, donde nos dicen que tenemos una base de 3 a la 5 y de 3 a la 2. Entonces, al multiplicar nosotros potencias con misma base, perdone por mis numeritos feos, pero es complicado escribir con el mouse. Tendríamos que sumar las potencias. Entonces, tendríamos 3 a la 7, en este caso que le estoy poniendo aquí en este ejemplo. Y aquí tenemos varios ejemplos, los cuales pueden visualizar, que les va a ayudar también a realizarlo. Entonces, siempre cuando tenemos misma base, las potencias se van a sumar. En este caso, la base sería 5 a la 2 y 5 a la 6. Sumamos las potencias y tendríamos 2 más 6 igual a 8. Nuestro resultado sería 5 a la 8. En caso de que nosotros no tuviéramos números y nosotros se presentaran literales o letras para realizar esto, es exactamente lo mismo. La potencia en este caso tendríamos X, perdón, la base en este caso tendríamos X y la potencia sería la de 2 y la de 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sumaríamos nuestras potencias, que es 2 más 3, y nos daría X5. Entonces, cuando ustedes se topen con una multiplicación donde tengamos misma base, diferente potencia, lo único que tendríamos que hacer sería sumar las potencias. Aquí tenemos otro ejemplo con literal. En este caso tenemos la letra A. A a la 6 por A a la 4 sería A la 6 más 4 igual a 10. Entonces, es importante darnos cuenta que el producto de potencias lo podemos resolver de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? También nosotros podríamos llegar a descomponer. ¿Qué es esto? Que nosotros llegáramos a presentar distintas bases y misma potencia. Ya sea que nosotros partimos de este punto y llegamos aquí, o bien tenemos dos potencias con bases distintas, pero potencia igual, y la pasaríamos a un mismo término. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tendría 5x a la 2, lo puedo descomponer de manera en que me quedara 5 a la 2 por x a la 2. En este caso que tengo ACX a la 3, descompongo por partes y me quedaría A a la 3 por A a la 3 por X a la 3. Entonces, si se fijan, cuando tenemos misma base,
realizaríamos suma, y cuando tenemos distinta base pero misma potencia, la potencia se queda igual, pero la base se separa. En este caso yo tendría la multiplicación de menos 2 por 5. Aquí es importante fijarnos que tenemos que respetar los signos. En este caso el menos 2 se separaría y quedaría menos 2 a la 2 por 5 a la 2. Entonces tenemos que identificar cómo estamos trabajando para realizar nuestro producto de potencias. Es importante darnos cuenta que cuando trabajamos con exponentes o radicales existen ciertas fórmulas o cierta forma de trabajar. Entonces, es importante que ustedes identifiquen, porque a la hora de estar trabajando con multiplicaciones de polinomios o con divisiones de polinomios, nos podemos enfrentar con estas formas, las cuales se resuelven de esta manera. Aquí tenemos la multiplicación, misma base, distinta potencia, se suma. Una potencia elevada a otra potencia, lo que va a hacer es que las potencias se van a multiplicar. Distinta base, misma potencia, se puede separar de esta manera. Una división donde tenemos elevado a la misma potencia, también se separan, donde queda una potencia dividida, una potencia, una base a la misma potencia, tanto en el numerador como en el denominador. Aquí tenemos una división donde tenemos distintas potencias. Esto lo vamos a realizar, se realizaría una resta de la potencia del numerador menos la potencia del denominador. Entonces, de esta manera, y este es un producto inverso. Entonces, esta es la forma en la que trabajamos con exponentes. Más adelante, supongo que en los módulos posteriores estarán trabajando con radicales. En este no vamos a utilizar radicales, pero es importante que también sepan que, bueno, pues la operación contraria de los exponentes serán los radicales, y esta es la manera, de resolverlos. Entonces, bueno, más adelante ténganlo. Esta tablita les puede ser de mucha ayuda cuando realicen operaciones un poquito más avanzadas. Ahora nos dicen, el segundo invernadero tiene la misma área que el primero, pero el largo es de 45 metros. ¿Cuál es el ancho del segundo invernadero? Ahora, ¿qué datos tenemos? Bueno, identificamos de la misma manera, nuestro invernadero es rectangular y nos dan el dato de largo, que es 45 metros, y el área, que ya la habíamos calculado anteriormente, sería de 2.187 metros cuadrados. En este caso, nuestra incógnita sería el valor del ancho. No sabemos cuánto mide, y nosotros vamos a utilizar la X para identificar que no sabemos este valor. Recordemos otra vez, el área es base por altura o lado por lado para figuras cuadradas. Entonces, nosotros tenemos el valor del área, la colocamos. Tenemos también el valor de la altura. Bueno, no, el valor de la altura no lo tenemos. Y tenemos el valor de la base, que serán 45. Cuando hay multiplicaciones, chicos, no importa el orden de los productos, no importa si esta la puse primero o si esta la puse primero, es lo mismo. Entonces, bueno, se identifican. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos que resolver, pero vamos a realizar la propiedad de la igualdad para poder resolver. ¿Qué es esto, chicos? Cuando nosotros tenemos el signo igual, la igualdad, nosotros tenemos que identificar que las operaciones, para que nuestra incógnita quede sola, tendremos que realizar operaciones inversas para el otro lado de la igualdad, perdón. Entonces, al término de la igualdad, al despejar un término, pasa para el otro lado de la igualdad, pero realizando la operación del lado contrario, del lado contrario al original. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una multiplicación. Va a pasar haciendo este 45 del otro lado de la igualdad. Si de este lado está multiplicando, del otro lado va a quedar dividiendo. Entonces, este 45 pasa dividiendo para acá. Y tendríamos 2.187 entre 45, 48.6 metros, y ese sería nuestro valor de X. Se fijan, no es complicado. Entonces es importante fijarnos en eso. Si está sumando de un lado de la igualdad, del otro lado va a pasar restando. Si en este caso fuera una suma,
Si aquí tuviéramos nosotros una suma, ¿qué es lo que pasaría? Cuando estuviera de este lado sería entonces una resta. Si este lado es una resta, va a pasar para este lado como una suma. Si es una división, va a pasar para el otro lado como una multiplicación. Entonces siempre pasa para el otro lado de manera realizando la operación contraria. Entonces siempre lo que nosotros tenemos que hacer es dejar a nuestra incógnita de un lado de la igualdad, no importa si es del lado izquierdo o del lado derecho, eso no importa, siempre va a ser lo mismo. Dejarla solita para poder, a esto que nosotros estamos haciendo aquí se llama despejes, entonces tenemos que ir realizando nuestros despejes hasta llegar al valor de nuestra incógnita. Entonces, bueno, de esta manera se van a ir realizando. Ahora nos dicen, Antonio, el amigo de Ramón, también planea la construcción de 2 invernaderos. El más grande tendrá un área de 6B por 4B más 3 y el menor una área de 4 por 4B más 3. Determina la expresión de forma factorizada para calcular la diferencia de las áreas de los 2 invernaderos de Antonio. Entonces, nos están pidiendo que identifiquemos la forma factorizada. Entonces, tendremos que revisar y tener bien entendido lo que es la factorización dentro de los recursos de plataforma. Ahí nos están explicando qué es la factorización. Y vamos a calcular la diferencia. ¿Qué es una diferencia? Una resta. Entonces, tendremos que hacer una resta de área 1 menos área 2. Eso nos va a dar la diferencia. Diferencia. La diferencia de nuestros invernaderos. Ahora, colocaremos nosotros nuestros datos. Entonces, tenemos que el área 1 sería 6B por 4B más 3 menos el área 2, que sería 4 por 4B más 3. Realizamos, entonces, vamos a buscar la expresión para factorizarla. Para esto tendríamos que buscar el factor común. Y nosotros podemos identificar que tanto en este término como en este término, nosotros tenemos este factor común, 4B más 3. Entonces, cuando nosotros tenemos factores comunes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el factor común, tomamos nuestro factor común y lo colocamos de esta manera. Lo sacamos. Entonces ya tenemos esto. Ya lo sacamos de este término. Y en el siguiente lo multiplicaríamos, realizaríamos una multiplicación por los factores que se quedan solos. En este caso, 6B menos, tenemos que respetar nuestro signo, menos 4. Entonces, de esta manera es como nosotros realizamos la factorización por medio del factor común. Entonces, identifican el factor que es igual, lo sacan y los términos que quedan solitos, esos términos los van a multiplicar. Entonces, esos términos van a formar otro término nuevo. Y aquí nosotros tendríamos una multiplicación de binomios. Binomios, ¿por qué? Porque son un término, 2 términos, serían 2 términos. Sería una multiplicación de binomios. Si fueran 3 términos aquí, serían trinomios. Si es solo un término, es un monomio. Entonces recuerden estas expresiones, esta forma de hablar para cuando tengan que realizar las operaciones con polinomios. Ya polinomios es cuando son más de 3 términos. Ahora nos dicen, ¿cuál es el valor de cada una de las áreas si B vale 5? Nosotros ya tenemos identificada nuestra forma algebraica de expresar nuestra área. Lo único que nos quedaría sería realizar la sustitución. Entonces, para nuestra área 1, sustituiríamos el valor. En lugar de B pondríamos 5, que es lo que van a realizar ustedes. Ya lo realizarían de forma automática. Entonces tendríamos, bueno, 6 por 5, 30, 5 por 4, 20, más 3. Y es importante que se den cuenta que ustedes primero tienen que realizar las operaciones que están dentro de los paréntesis. Entonces, aquí ustedes lo primero que deben de hacer es realizar la operación de 4 por 5. Y luego ya a eso le van a sumar 3. ¿Por qué? Porque pueden cometer o llegar a cometer el error que ustedes multipliquen primero
30 por 20 y luego le sumen 3. Eso sería un error. Siempre por jerarquía de operaciones nosotros tendremos que realizar las operaciones que encontremos dentro de los paréntesis o de los corchetes. Este simbolito de aquí se llama corchete. Este símbolo de aquí, que es más ovalado, se llama paréntesis. Entonces, siempre se van a realizar dentro de los paréntesis o de los corchetes las operaciones que nos indiquen. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestra operación, entonces ya tendremos que sería 20 más 3, 23 por 30. Si nosotros multiplicáramos 30 por 20 y luego le sumáramos 3, el resultado sería totalmente diferente. Entonces ahí tendríamos un error. Y es por eso que debemos de identificar cuáles son las operaciones que se deben de realizar. Y bueno, esto nos llevaría a un resultado donde nuestra área sería 690, nuestra área 1. De la misma manera, vamos a sustituir el valor de 5 en nuestra área 2 para realizar la operación y tendríamos el resultado de 92. Ahora sí realizaríamos la diferencia donde tendríamos 690 menos 92. Eso nos daría la diferencia de las áreas. ¿Cuál es el valor de la diferencia de las áreas de los dos invernaderos? Bueno, pues sería 690 menos 92 y me daría el resultado de 591. En el inciso D nos dicen, tiene lo mismo al restar el valor de cada una de las áreas que al sustituir B5 en la expresión que encontraste en el inciso A. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Que nosotros tenemos que sustituir B5 en la expresión que encontramos en el inciso A, que fue la que factorizamos. ¿Se acuerdan de esa expresión? Bueno, nosotros lo que tendríamos que hacer. Buenas noches, Karen. Bienvenidos todos los que han ido entrando. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer sería sustituir el valor en la expresión de nuestra factorización. Aquí nosotros tenemos la diferencia que encontramos en el inciso C, la diferencia de las áreas. Y ahora lo que nos dicen es que lo hagamos, pero con la expresión factorizada. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sustituir, perdón, el valor de B. Realizan su operación y nos quedaría exactamente el mismo resultado. 598. 23 por 26 sería 598, que es lo mismo que me daría 690 menos 92. Entonces, es importante, si se fijan, son diferentes caminos para llegar a un mismo resultado. El resultado es lo mismo. Entonces, ustedes se fijan y ya ustedes explican el por qué se llega al mismo resultado, ¿ok? Pero de esta manera ustedes lo van a identificar y lo van a plasmar. Y dudas que se tengan hasta aquí con nuestra actividad integradora 3, si gustan abrir su micrófono con toda confianza. Y si no, bueno, pues para continuar. ¿Dudas que tengan? Les agradezco mucho su asistencia. Janet, Erika, bueno, Janet Ventura, Janet Silvano, Janet Gómez, Alejandra, Luis Felipe y Karen. Carelli. Karen o Carelli, perdón. Karen. Entonces, ¿dudas? No sé si tengan alguna duda, algún comentario al respecto. No sé si les estoy explicando muy rápido también. Si me están entendiendo. Ninguna duda, todo muy bien. Ninguna hasta ahorita. Muchas gracias, les agradezco mucho. Bueno, entonces continuamos con la explicación de nuestra actividad integradora 4. Déjenme ver cuánto tiempo nos queda para ver si corto grabación o si continuamos así como vamos. Yo creo que le vamos a seguir. Sí, para no realizar los dos, porque vamos bien con la explicación. Entonces, bueno. Voy con la
siguiente, que es nuestra actividad integradora 4, álgebra en mi negocio. En esta actividad aplicarás lo aprendido para solucionar problemas con operaciones algebraicas. Para ello ayudarás a María a calcular sus gastos al momento de abastecer su tienda y entregarás un documento de texto. Entonces aquí no va a ser presentación, aquí va a ser documento de texto. Van a realizar su trabajo en Word. Y nos dicen, María ha logrado escribir en sus notas las relaciones de precios que mantenía cada uno de los artículos que compró para abastecer su tienda. Entonces tenemos 2 notas y las 2 notas las van a tener que realizar, ¿ok? Nos dicen, en la primera, el kilo de jitomate cuesta 3 veces más que el kilo de limón. A su vez, el kilo de limón cuesta 1/4 parte de lo que cuesta el kilo de manzana, cuyo precio es de 44. Y en la nota 2 nos dicen, se compra 1 kilo de cebolla al mismo precio que el kilo de naranja. El kilo de aguacate cuesta 3 veces el costo del kilo de pera, cuyo precio es la mitad de la cebolla. Además, el cilantro costó 8 pesos, lo que es la 1/5 parte del costo por kilo de naranja. Entonces, estos serían los datos que se presentan dentro de plataforma. Ahora, yo les voy a ayudar con... bueno, todavía no. Y luego nos dicen, expresa algebraicamente los costos de cada fruta o verdura según el enunciado. Algebraicamente van a tener que utilizar letras para realizarlo. Van a utilizar álgebra para realizar el costo de las frutas. ¿Cuál es el costo por kilo de cada uno de los artículos? Calcula el polinomio de la utilidad de María, es decir, sus ingresos menos sus gastos, considerando que sus ingresos se calculan mediante el polinomio 4x cuadrada más 8x menos 4 y los gastos mediante el polinomio 3x cuadrada más 6x menos 2. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que va a ser una resta también. ¿Ok? Entonces, aquí ya nosotros tenemos nuestro polinomio. Vamos a realizar. Y para ayudarles, les decía, yo tengo este ejemplo para que puedan identificar cómo se traduce del lenguaje común al lenguaje algebraico. Entonces nos dicen, un maestro albañil tiene la siguiente situación. El kilo de clavos de 3 pulgadas cuesta 4 veces más que el kilo de clavos de 1 pulgada. A su vez, el kilo de clavos cuesta la 1/5 parte de lo que cuesta una pala, cuyo precio es de 120 pesos. Entonces, para esto, nosotros tenemos que identificar de manera algebraica el costo de cada herramienta según el enunciado. Entonces, nosotros tenemos clavos de 3 pulgadas, clavos de 1 pulgada y una pala. Esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tendríamos que colocar, de alguna manera, literales para identificar cada una de nuestras incógnitas. Entonces, a los clavos de 3 pulgadas les diremos X, a los clavos de 1 pulgada y a la pala la utilizaríamos como Z. En este caso ya nos están diciendo que la pala vale 120, por lo tanto Z va a ser igual a 120. Esto ya nos lo dieron. Ahora, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Fíjense bien, nos están diciendo en nuestro enunciado que el clavo de 3 pulgadas cuesta 4 veces más que el kilo de 1 pulgada. ¿Saben qué, chicos? Voy a tener que cortar porque sí se me va a acabar el tiempo. Pensé que sí íbamos a alcanzar. Corto y vuelvo con la explicación, ¿ok? Entonces, inmediatamente entren con el mismo enlace con el que se quedaron para no quedarnos a media con la explicación, ya que apenas estamos empezando. Entonces, corto, por favor. Vuelven a ingresar y aquí los espero, ¿ok? Entonces, nos vemos en un minutito.